A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. La humanidad sigue siendo sometida a una crisis humanitaria con las políticas de restricción y criminalización contra quienes deciden movilizarse en busca de mejores oportunidades y muchas veces movilizarse para salvar sus vidas. La crisis humanitaria en las fronteras. Ese es el tema que hoy queremos desarrollar en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y es un honor tener con nosotros a Rubén Figueroa, mexicano, defensor de los derechos humanos de la población migrante e integrante del movimiento migrante mesoamericano. Gracias, Rubén, por atender nuestra invitación. Bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias. Les saludo con mucho afecto a todas, a todos. Les saludamos desde la ruta migratoria en esta, como bien lo decías, esta situación dantesca que hay hoy día entre las migraciones masivas que se están dando, sobre todo en nuestra región. Justamente, Rubén, tu vida es la ruta migratoria. Efectivamente, comúnmente nosotros nos encontramos en la ruta migratoria recorriendo todos esos caminos que hay donde miles de personas están transitando, podríamos decirlo ya diariamente, rumbo a los Estados Unidos como tal, y personas de diferentes nacionalidades. Es una gran cantidad de personas que están huyendo y transitando por nuestro país, en este caso México, y que nosotros estamos comúnmente documentando y denunciando, por supuesto, lo que está aconteciendo en estos caminos. ¿Qué es lo que ha pasado y sigue pasando en la frontera México-Estados Unidos en estos momentos? Pues lo que vimos recientemente, algo que le dio la vuelta al mundo a través de esas imágenes, de esas fotografías, donde agentes de la Border Patrol arremetían contra migrantes, sobre todo de origen haitiano. Fueron alrededor de 15,000 migrantes los que impactaron la frontera, sobre todo en Agua Prieta y la frontera del río, ahí con Texas. Es una imágenes, la verdad que impresionante lo que nosotros vimos en esta ocasión, pero que los medios de comunicación y la gente se preguntaban, incluso se atrevían a decir que por arte de magia habían llegado y se preguntaban cómo es que llegaron 15,000 personas. La realidad les tocó a ellos en esta ocasión, aunque esa situación ya estaba sucediendo prácticamente en Tapachula, que es la ciudad cárcel. Sí, se le conoce a esta ciudad en la frontera sur de México, y también una misma situación está pasando en la frontera entre Colombia y Panamá. Esa situación ahora se vio reflejada en esta parte de la frontera con Estados Unidos, en un hecho pues inusual, también algo que ha dejado muchas preguntas. Efectivamente, cómo es que se movilizaron alrededor de 15,000 migrantes en menos de 2 semanas, en prácticamente 8 días, estas 15,000 personas, luego de que semanas atrás habíamos visto imágenes brutales de la fuerte represión por parte de agentes de migración, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, cómo arremetían contra las personas migrantes cuando intentaban salir de manera colectiva de esta ciudad cárcel. También las imágenes le dieron la vuelta al mundo, incluso esa aterradora imagen de un agente de migración pateando la cara de una persona migrante. La verdad que condenamos prácticamente todas las organizaciones pro derechos humanos en México,
y muchas partes del mundo. Esa situación había sido 2, 3 semanas atrás, y luego de eso hubo esa fuerte movilización de estas 15,000 personas que para nosotros, por supuesto que hubo, por decirlo así, las autoridades se dieron cuenta porque nosotros tenemos una ruta migratoria totalmente militarizada. Hay puntos de revisión migratoria en todo lo largo de la ruta migratoria, y no son uno, son decenas y decenas de puntos de verificación migratoria, una ruta totalmente militarizada, y pareciera ser, entre comillas, que esos retenes, esos checkpoints, no se dieron cuenta de estos migrantes cuando estaban transitando de forma masiva. Semanas atrás de esta movilización también a las personas migrantes se le era casi imposible comprar un boleto de autobús y mucho menos abordarlo, a menos que fueras con un traficante de personas que previamente ya pagó a las autoridades corruptas, pero el migrante por sí solo no podría hacerlo, pero en esta ocasión se pudo. Pareciera ser que esto estaba facilitado por las autoridades. Podría ser porque recordemos que a las personas migrantes también se les utiliza en ese sentido para presionar con algún interés político o económico por parte de los gobiernos. Eso ha sido un común denominador en la región también, ¿no? Entonces, eso que impactó el desplazamiento como en una avalancha de alrededor de 15,000 migrantes, sobre todo de origen haitiano, que vuelvo a repetir, semanas atrás habían intentado salir también de forma colectiva y fueron brutalmente reprimidos, como pasó también en la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál sería ese interés, crees vos, de estos países? Por supuesto que puede haber un interés detrás de toda esta situación de permitir esa movilización, esa avalancha muy fuerte. Hay intereses económicos, políticos, comerciales que tiene la región con Estados Unidos, porque ya no solo hablamos de una presión del gobierno de Estados Unidos sobre los países de la región, sino ya hay un propio interés de los países de la región por intentar controlar los flujos migratorios, frenar los flujos migratorios. Ya hay un propio interés, ya no hablamos solamente, vuelvo a repetir, de la presión del gobierno de Estados Unidos, sino del propio interés de las autoridades, en este caso de México y también Centroamérica, porque hemos visto cómo Guatemala también ha militarizado fronteras y ha cedido también a las presiones de Estados Unidos, pero vuelvo a repetir porque hay un interés. La externalización de las fronteras también se da por los propios intereses de los gobiernos de la región. ¿Ha habido algún cambio en la política migratoria, en el trato a esta población por parte de Estados Unidos, que tuvo así un cambio de gobierno? Pareciera ser que no. Pareciera ser que hasta el momento no. Se dieron al principio algunos anuncios, que eso no ha cambiado mucho en la práctica. Vemos ahí el intento de volver a restablecer el MPP, el Remain México o Quédate en México, como se le conoce. Hay deportaciones todavía, bajo el título 42, cómo deportan a las familias sin la oportunidad sin darles el derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos. Eso se dio. Eso es las deportaciones también a la frontera sur de México y dejarlos abandonados en la frontera de Guatemala. Esto también se ha estado dando recientemente. Pareciera ser que los cambios no se han dado hasta el momento. Hubo anuncios, hubo no sé cómo decirlo, hubo apariencias al principio, pero pues hasta el momento no ha habido ningún cambio. Y sobre todo en México, ¿no? Que parte también de la política migratoria de Estados Unidos, no ha habido ese cambio. Al contrario, se ha endurecido la política migratoria en México de manera muy represiva, de manera muy violenta, algo que no les ha dado resultado ante esta migración masiva que se está dando. Hoy día ya vemos por migrantes haitianos, pero ese éxodo centroamericano todavía está presente, todavía vemos migrantes como tal. Eso no se acaba, por supuesto.
ahorita el foco de atención son la migración procedente de Haití, pero la migración centroamericana está vigente, por supuesto, porque las condiciones en los países pues sigue aumentando esas malas condiciones para las personas y por eso que tienen que huir. Y esa aplicación de esa securitización de las fronteras, de esa militarización de las rutas migratorias, pues no ha dado resultados porque eso no hace que las personas ya no salgan de sus países. Al contrario, esto ha aumentado como tal y de forma masiva. ¿Tendrían los gobiernos que cambiar de táctica o tocar ya el tema desde otras formas, desde otras maneras, ¿no? Como tal, nosotros siempre empujamos a que sea apegado al derecho internacional de manera humana como tal, la atención a estas personas y no de manera policíaca, mucho menos de manera militar como se ha estado tocando recientemente, sobre todo en México. Bueno, te cuento, Rubén, que Radio Progreso, por ejemplo, ha documentado que cada noche están llegando a uno de los puntos fronterizos, en este caso el Corinto, están llegando un promedio de 6, 7 autobuses cada noche, entre 500 y 600 personas deportadas. Nos llama la atención los testimonios de la gente que llega, en el sentido de que hay familias completas que llegan, madre con sus hijos deportados, y personas que han estado en territorio estadounidense que están siendo deportados vía terrestre desde México y han contado que las han montado en aviones en territorio estadounidense sin siquiera informarles hacia dónde los llevan, solamente que tienen orden de subirse a un avión y ya cuando preguntan dónde estamos, cuando el avión aterriza en territorio mexicano, luego de ahí en autobuses hacia la frontera, en este caso de Corinto, que es la que ha documentado Radio Progreso y con propiedad lo puede decir. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que está pasando? Gente que ya está dentro del territorio estadounidense, expulsada a México y de México traída hacia Honduras. ¿Cuál es la política que se implementa allí? Es bajo el título 42 que justamente implementó Donald Trump antes de que saliera esto con respecto al tema de la COVID. Se empezó a implementar esa acción de deportar a las personas de manera en caliente, como se le conoce, del lado de Estados Unidos hacia territorio mexicano, pero también ya vimos algunos cambios en este sentido, que es vía aérea trasladarlos hacia ciudades como Villahermosa, Tabasco, que está a 4 horas de la frontera con Guatemala, en el Ceibo, o hacia Tapachula también. Como tal, vía aérea desde algunas ciudades fronterizas de Estados Unidos hacia ciudades fronterizas de México con Guatemala, al igual que también continúan las expulsiones de manera terrestre del lado de Estados Unidos hacia México y de ahí también son trasladados o vía aérea dentro de una ciudad de México hacia la frontera sur con Guatemala o también de manera terrestre. Están deportando de muchas formas como tal, ¿no? Y también vía directa. Hoy se reanuda, hoy se da el primer vuelo de migrantes haitianos desde México, desde Villahermosa se dio hace algunas horas hacia Puerto Príncipe, la capital de un país, si podemos decirlo así, totalmente devastado, de donde huyeron estas personas por situaciones tan visibles, tan públicas, de hace ya muchos años, eso de raíz del fuerte terremoto, y que de esa fecha hasta ahora esta situación se ha endurecido como tal, muy fuerte. Entonces estás deportando desde México ya a migrantes haitianos, a refugiados prácticamente, que huyen de esa violencia estructural, que huyen de la muerte prácticamente, de la miseria hacia el matadero prácticamente. Y hoy se reanudan estos vuelos de deportación. Vuelvo a repetir, es urgente que se cambien ya las medidas. No les ha funcionado. Las personas vuelven a salir porque
las mismas condiciones están ahí, o muchas veces se ha duplicado las razones por las cuales salieron en sí, ¿no? Las situaciones en sus países de origen se ha vuelto muy complicada. Y como decimos, la tendencia en el mundo es emigrar, no solamente de esta región, sino otras partes del mundo, ante situaciones hoy día ya como el cambio climático. Es una situación que ha cambiado también la mente de muchas personas. Esto muchas veces por la forma como los gobiernos, en este caso de México, está tratando la migración a las personas, a los seres humanos migrantes, como las personas también captan ese mensaje y empieza una oleada de ataques xenófobos, racistas, hacia estas personas. Hemos visto nosotros el incremento de esa situación, sobre todo personas afines a los gobiernos en turno. Recientemente estuvimos en México, la CELAP, se reunieron muchos presidentes, jefes de estados de casi toda Latinoamérica en la Ciudad de México, y decíamos, se invita a todos los presidentes y se les dice bienvenidos. Pero cuando se trata de las víctimas de dictadores, de las víctimas de corruptos, de narcogobiernos, a ellos no se les dice bienvenido. A ellos se les da, se les golpea, se les criminaliza y se les deporta. Y también a esas personas, algo que es común ver en las redes sociales en México, decir a los migrantes, ¿por qué no exigen en sus países? Pero en ningún momento le dijeron a estos gobiernos, a estos jefes de estados o presidentes, ¿por qué no resuelven los problemas que ocasionan ellos en sus países? A ellos no les dijeron nada, a ellos no les tocaron nada en este sentido el tema. Pero es a la víctima, al ser humano migrante que tiene que escapó de esa situación, de esos narcogobiernos, de esas dictaduras, de esa corrupción, no, para ellos no hay cabida, para ellos no hay bienvenida. Bien, si usted nos acaba de sintonizar, nos acompaña Rubén Figueroa. Él es mexicano, es defensor de derechos humanos, integrante del movimiento migrante mesoamericano. Estamos hablando justamente sobre las crisis en las fronteras, donde ahora se refleja todas las políticas de Estado que se aplican en cada uno de los países en represión contra la movilidad humana, en la que muchas veces la gente pone la esperanza de salvar sus vidas. Es un gobierno tierno, el gobierno de Biden en los Estados Unidos. Se espera más de Biden. Bueno, seguramente se espera más, pero ¿tendrá Biden las posibilidades de humanizar las políticas migratorias norteamericanas? Tiene la oportunidad de hacerlo. También hay que decirlo, hay una parte de la sociedad en Estados Unidos que lo pide, que incluso votó para que así fuese, luego de tener un gobierno como el de Donald Trump, totalmente y abiertamente racista. Entonces ahora Biden tiene la oportunidad de cambiar eso como tal, de hacer historia, pero recordemos también el historial de los demócratas y eso no ha dejado buen sabor de boca en gobiernos anteriores. Si él sigue esa misma línea, pues todo va a seguir siendo igual o tal vez peor, ¿no? Eso es lo que podría pasar. Lo vemos con el caso de Barack Obama, deportador en jefe como tal, que también es demócrata y que pues deportó a más personas incluso que Donald Trump. Y esa es una situación que podría darse también, que se continúe con esas mismas políticas o que cambie el rumbo de la historia en este sentido. Vuelvo a repetir, muchísima gente en Estados Unidos también lo pide como tal, sobre todo jóvenes o mismo ciudadanos americanos, hijos de migrantes que también votaron, la comunidad latina votó sobre todo para esos cambios en materia migratoria. Ojalá se pueda hacer algo y también
tocar el tema ya de fondo en los países de origen, no solapar narcogobiernos, no financiarlos, no hacer como que no pasa nada, y por supuesto no intervenir en contra de los pueblos como tal, ¿no? Rubén, bueno, hace poco nos hablabas que la ruta migratoria es una ruta totalmente militarizada. Sin embargo, ¿cómo están operando el crimen organizado? Hoy es común en Honduras, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, familias pidiendo, haciendo maratones de recaudación de fondos porque dicen su familiar ha sido secuestrado en Estados Unidos, en México, perdón, y están demandando cierta cantidad muy alta de dinero para su rescate. ¿Cómo se entiende esto? Efectivamente, y lo queremos decir, las personas migrantes siguen siendo víctimas de delitos, de crímenes, como es el caso del secuestro, que ha aumentado en los últimos meses y que nosotros también lo denunciamos recientemente, sobre todo en el estado de Veracruz, ese aumento. Y también las personas migrantes siguen desapareciendo en medio de rutas totalmente militarizadas. Y lo otro que ha aumentado muy fuerte es el tráfico de personas a través de carteles, prácticamente carteles del tráfico. Ya no solamente hablamos de redes, sino de carteles donde autoridades migratorias hoy día militarizadas, porque hoy estamos hablando ya que los mandos del Instituto Nacional de Migración son militares. En medio de esta situación ya vemos también que continúa esa corrupción, ese trabajo en conjunto como tal, no sé si llaman, no, por supuesto que no es trabajo, esa actividad ilícita del tráfico de personas en conjunto con autoridades corruptas del Instituto Nacional de Migración, de policías locales también en sí, con estos carteles del tráfico de personas que están movilizando también a miles de personas como tal, ¿no? Que cobran altos cobros por traficarlo, porque de intentar hacerlo solos no pueden como tal, porque encuentras precisamente esas rutas militarizadas. Pero sí hay luz verde para los secuestradores y sí hay luz verde para los traficantes, que eso no paran. Eso aumenta cada día más el tráfico de personas, vuelvo a repetir, en medio de una ruta militarizada, y con eso lo digo como tal, que no pueden pasar desapercibidos. Tal vez para la población común pasan desapercibidos, pero para ellos no pasan desapercibidos porque los trailers repletos de migrantes traficados se siguen dando. Esos tienen luz verde para pasar. Pero sin embargo, las poblaciones migrantes que vemos ahí, la operación, la visible, la pública, es arremetida totalmente en sí, ¿no? Entonces, pero sí vemos que aumenta como tal ese control en las rutas migratorias por parte de carteles del tráfico de personas o delincuentes que están secuestrando a migrantes. Y ese incremento lo hemos visto recientemente en sí, de secuestrar a personas migrantes. Y algo interesante, lo vemos aquí, es que anteriormente se pedían rescates los delincuentes a su familia en Estados Unidos. Eso ha cambiado. Ahora es parejo. Piden rescate a su familia, pero si no tienen su familiar en Estados Unidos, ahora piden rescate a sus países de origen, y es por eso que empieza de hace ya algunos meses a aumentar esa solicitud de familias de pedir cooperación para poder pagar el rescate. Lo hemos nosotros documentado como tal, hemos estado siguiendo algunos casos que lo hemos denunciado ante las autoridades. ¿Las caravanas son historia? Esas acciones posiblemente, pero no en sí el sujeto el sujeto migrante. Esa migración sigue dándose. Por eso nosotros siempre hablábamos del éxodo prácticamente, ese éxodo que ya tiene
décadas que ha venido en aumento y un aumento significativo. Por eso nosotros no caravanizamos el discurso como tal, porque de ahí se tomaba también el gobierno para decir que eran organizadas. Incluso recientemente se habló de eso, de que los haitianos también había algo ahí, que por eso llegaban acá, cuando todo es público y es visible, y cómo es la política actualmente de encarcelarlos en ciudades como Tapachula, y las razones por las cuales estas personas también se están movilizando, que anteriormente se habían establecido en Brasil o en Chile, pero también toda esta situación de que no pueden regresar a sus países, a su país de origen totalmente devastado, pero que también el racismo, lo vimos aquí recientemente en Chile, cómo se dio ese ataque brutal, xenófobo, totalmente reprobable, cómo se da. Por eso las personas buscan continuar su camino, y también por el tema de la pandemia. La pandemia no solamente está desplazando, la pandemia de la COVID o el cambio climático, a personas de sus pueblos de origen, de sus países de origen, sino a migrantes mismos que se habían establecido, también nos está desplazando como tal. Eso es algo que hemos venido notando nosotros, como en sí, ¿no? Ya personas que incluso hemos hablado con personas de Nicaragua que están saliendo por el régimen autoritario de Nicaragua, por todo lo que acontece, pero también personas que vivían en Costa Rica y que la situación empeoró para ellos y que ahora intentan emigrar hacia Estados Unidos como tal. Entonces es lo que nosotros estamos viendo, eso, que ya a comunidades de migrantes que se habían establecido o preestablecido en otros lugares, también esa situación tanto del cambio climático como el racismo, la xenofobia o el impacto de la pandemia, también ya los está desplazando de esos lugares donde se han establecido con anterioridad. Y lo vemos en el caso de los migrantes haitianos. Rubén, ¿qué representa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para los migrantes? Esperanza, por supuesto que no. Como se tuvo al principio, previo a las elecciones, o el principio luego de haber sido elegido. Por supuesto que ya no. Actualmente, pues lo que hemos visto no es necesario visorar, sino lo hemos visto, agresiones, hemos visto criminalización por parte de su gobierno hacia las personas migrantes. Hemos visto también cómo se utiliza a las personas migrantes como moneda de cambio, y no solamente de México, sino los propios países de la región en Centroamérica. La frontera, la externalización de la frontera no solo llegó a México, sino también a propio Centroamérica. Nosotros sabemos cómo las personas incluso salen de forma irregular de su propio país de origen, como tal. Cómo huyen, incluso salen de forma irregular de sus propios países de origen. Eso hay que decirlo en sí. Cómo se esconden para salir de su país. Porque hay un interés, por supuesto, de los gobiernos cuando se trata de la securitización de las fronteras. Bien, Rubén, estamos muy agradecidos por compartir con vos esta entrevista, alguien que se mueve en ese ambiente de la población migrante, la población en movilidad, que recorre y que conoce al dedillo todo lo que acontece en esta ruta cada vez más difícil y decisión cada vez más difícil que toman también la población migrante. Muchísimas gracias. No sé si querés dejar algún mensaje a la población, en este caso de Honduras. Se apresta un proceso electoral en medio de una crisis también humanitaria, de pobreza, de violencia y de pandemia, por supuesto, como está el mundo entero. ¿Cuál es tu mensaje para la población hondureña, Rubén Figueroa? El mensaje es seguir construyendo comunidad, seguir construyendo comunidad a través de solidaridad,
entre nosotros, entre nosotras, para hacer frente a todos esos gobiernos fascistas, corruptos, a esos narcogobiernos. La esperanza debe estar en el pueblo, la esperanza debe estar en la colectividad para hacer frente. Ningún gobierno va a respetar nuestros derechos si nosotros no hacemos que los respeten como tal. Ese es un mensaje al pueblo hondureño, un pueblo guerrero, un pueblo que se mantiene en resistencia, en lucha, a pesar de adversidades gigantescas como tal. No lo hemos visto, no solamente de narcogobiernos, de corrupción, de violencia estructural, sino también incluso hasta del cambio climático, cómo ha impactado a Honduras. Sin embargo, es un pueblo que está de pie, por decirlo así, ya. Un pueblo que saca el pecho, un pueblo que se organiza, que desde estas trincheras les mandamos toda la fuerza, toda nuestra solidaridad. Y algo que quisiera a los que nos escuchan, a las que nos escuchan, no perder de vista la lucha de las madres, de personas migrantes desaparecidas, que también en medio de esta situación ellas están exigiendo la búsqueda de las personas migrantes que han desaparecido. Que incluso lo que nosotros vemos, y no hay que perder de vista este tema, es que en medio de toda esta situación de represión, de militarización de fronteras, a corto plazo vamos a estar viendo resultados, y uno de los resultados es el incremento de la desaparición de personas migrantes como tal. Les mandamos un fuerte abrazo de estas trincheras desde el camino, a Radio Progreso también por siempre estar muy pendientes como tal. La voz de los migrantes también se escucha en Radio Progreso. Muchas gracias. Gracias. Rubén Figueroa, él es mexicano, defensor de derechos humanos del movimiento migrante mesoamericano. Agradecemos su presencia en esta entrevista de análisis de la realidad. Vamos a la reflexión bíblica sobre el tema que le hemos preparado aquí en Directo al Grano. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. Qué gusto saludarles en Directo al Grano. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula Migración, grito desesperado desde la exclusión. Yo los reuniré de todos los países a donde los empuje. Los haré regresar a este lugar y les daré un solo corazón y una sola manera de vivir. Pactaré con ellos una alianza eterna y no dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Me alegrará hacerles bien y los plantaré sólidamente en esta tierra con todo el empeño de mi corazón. Jeremías 32, 37, 41. Las 2 primeras décadas de nuestro siglo XXI se corresponde con el tiempo de florecimiento de la migración como la mayor válvula de escape de la sociedad hondureña, al pasar las remesas de los 5.000 millones de dólares, convirtiéndose en el rubro de mayor ingreso, para constituirse en el colchón económico que da mayor estabilidad a la economía hondureña. Las remesas son dineros que llegan directamente a las manos de las familias pobres hondureñas y así como llegan, pasan de inmediato a las cuentas de los supermercados, las tiendas de consumo, las ferreterías, las licorerías, entre otras. Una familia que depende de las remesas pasa la vida embelesada viendo hacia el norte, lista para recibir el mensaje del celular que le avisa que pase a retirar la remesa. Su existencia cotidiana depende de la remesa y la vida transcurre en torno a la remesa y todavía más atenta a los mandatos que vienen de quien envía la remesa.
La migración con sus remesas se ha convertido en la válvula de escape más eficaz, un sostenedor del status quo y un factor desmovilizador privilegiado porque además de acentuar el individualismo familiar, estabiliza la economía evitando el colapso de la sociedad. Se podrán venir todas las desgracias y corrupciones oficiales juntas, pero habrá decenas de miles de familias que no moverán un dedo para sumarse a las protestas o reclamos públicos. Esa es la efectividad de la migración y sus remesas como una válvula de escape. La población sujeta del fenómeno migratorio se sitúa en un contexto de escaso o casi nulo acceso a la justicia y a los diversos derechos humanos. La experiencia de la justicia normalmente es aquella que se aplica en contra de los pobres. La gente se suma al camino de la migración hacia el exterior, especialmente hacia los Estados Unidos, porque en su ambiente de origen, su vida es de creciente inseguridad y porque se siente condenada a vivir en igualdad de condiciones con muchísima más gente, pero para abajo. El destino es hacia abajo. Si en Honduras lo que define a la sociedad es la inseguridad y la inestabilidad, el fenómeno de la migración, especialmente juvenil, seguirá siendo una dramática y creciente realidad. Buscando salir de la inseguridad, la migración nos arroja a un mundo todavía de mayor inseguridad. Y en este terreno, nuestros estados protegerán, ante todo, a los sectores que primordialmente representan, y seguirán viendo por ello a los migrantes como amenaza de la que hay que protegerse. La inseguridad es entonces el principal rasgo que caracteriza a la población emigrante, acrecentada con las políticas de seguridad que implementan nuestros estados. La migración ha adquirido una connotación de fenómeno social internacional, como lo ha quedado constatado con la presión que existe en la frontera con Estados Unidos, y como lo vemos en el tránsito de migrantes internacionales por nuestro territorio. Los hondureños y hondureñas somos un pueblo que ha experimentado la migración y las secuelas de la misma. Y por eso, las fotografías e imágenes que vemos sobre el maltrato a los haitianos nos afectan muy hondamente, porque somos un pueblo con hondas huellas migratorias. Por nuestra experiencia, podemos asimilar con mayor hondura la experiencia del pueblo de la Biblia y experimentar al Dios que nos libera y nos quiere poner en camino hacia la liberación del reino, como su utopía, su promesa. La misión de la Iglesia ha de ser de consuelo a los migrantes, de denuncia ante los atropellos que autoridades cometen en contra de quienes, buscando desesperadamente luchar por un trabajo digno, son tratados como delincuentes, y ha de ser promotora de la promesa esperanzada de Dios, a la manera de los profetas. Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga. Jeremías 31:9. El futuro de Dios está en reunir a su pueblo, a los pobres, sus preferidos. Así lo dice el profeta Ezequiel. Los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Mandaré trigo y lo multiplicaré, y no les dejaré pasar más hambre. Multiplicaré los frutos y los productos del campo, y no serán más humillados ante los demás pueblos, padeciendo hambre. Ezequiel 34, 24, 26, 29, 30. Como la palabra profética, así ha de ser la misión de la Iglesia de hoy, en su apostolado con los migrantes.
Vamos a concluir pidiéndole al profeta Jeremías que nos deje sus palabras profundas de compromiso de Dios para con el pueblo desterrado. Yo los reuniré de todos los países a donde los empujé. Los haré regresar a este lugar y les daré un solo corazón y una sola manera de vivir. Pactaré con ellos una alianza eterna y no dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Me alegrará hacerles bien y los plantaré sólidamente en esta tierra, con todo el empeño de mi corazón. Jeremías 32, 37, 41. Escuche Directo al Grano a través de Radio Luz en San Pedro Sula. Radio Luz en Puerto Cortés, Radio Actualidad en Santa Bárbara. Radio Santa Rosa en Santa Rosa de Copán, Radio Comunidad en Ocotepeque. emisoras afiliadas a la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Gracias por escuchar esta edición de Directo al Grano. Les invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.